A continuación vas a escuchar este podcast por gentileza de CaixaBank. Juan Carlos Aragón Becerra, el filósofo, el poeta, el loco, el desvergonzado, el sarcástico, el irónico, el transgresor, el capitán veneno. En resumen, el gaditano que se entregó al carnaval de muchísimas formas y maneras y que consiguió al final de su vida que ese carnaval que tanto quiso lo amara a él de la misma forma. Y eso que durante muchos años mantuvieron una relación de amor-odio fortísima, incluso con algunos ataques de celos por ambas partes. Pero el amor terminó siendo más fuerte y entre los dos engendraron uno de los legados más impresionantes, maravillosos y duraderos de los que los aficionados de todo el mundo, y esto es literal, siguen pudiendo disfrutar. Su persona y su obra han traspasado fronteras, tanto físicas como de pensamiento y de edad, creando una figura que ya se ha convertido en leyenda. El carnaval jamás cantado. Un autor, una época. Con la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz. Presenta Francis Sevilla Peci. Episodio 6. Juan Carlos Aragón. Me han dicho que la locura es el peor de los males, que sale por carnavales y luego ya no se cura, porque si te vuelves loco, la sangre se te dispara, hasta que poquito a poco el corazón se te para. Vamos, como siempre, al inicio de este podcast a mencionar algunos aspectos esquemáticos de la vida personal de Juan Carlos Aragón. Gaditano de cuna y de pensamiento, nace en Cádiz el 26 de noviembre de 1967 en el seno de una familia muy católica que lo lleva a estudiar en el Colegio de Salesianos, en la capital gaditana, y a tener una formación religiosa muy intensa durante sus primeros años. Por distintos motivos, como pudo ser la desgraciada muerte de su hermano, Pedro, cuando él era un adolescente, se aleja definitivamente de esa religión y empieza su guerra particular con Dios, guerra de la que hablaré un poco más tarde. Se licencia en Filosofía por la Universidad de Sevilla y siempre ejerció como profesor de instituto. Esta formación filosófica, evidentemente, pues marca de alguna manera muy profunda su obra, ¿no? Con una identidad muy gaditana y con una constante rebeldía contra lo establecido. Juan Carlos se casó 3 veces, tuvo 3 matrimonios, de los cuales nacieron 3 hijos y, desgraciadamente, el 17 de mayo de 2019 nos dejó, debido a una gravísima enfermedad que le sobrevino de repente. Y así, con solo 51 años, murió el hombre y nació el mito. De tanto preguntar por Dios a todos los que en él creían, terminé por encontrarlo y ahora ya sé quién es Dios. Ay, ay, ay. Dios es solo una inmensa palabra vacía que la gente ha llenado con lo que quería. Cuando lo necesitan, lo ponen, lo adoran, lo quitan y ya se acaba. Y bueno, siguiendo con la estructura que hemos venido manteniendo en el carnaval jamás cantado, un autor, una época. Esta serie de podcasts que con tanto cariño estamos realizando desde la Asociación de Autores en colaboración con CaixaBank. Vamos a intentar marcar los hitos más importantes dentro de la obra carnavalesca de Juan Carlos Aragón. Aunque definir etapas en la obra de Juan Carlos es casi tan inútil como atrevido, porque son múltiples las variaciones de grupos, de estilos, de modalidades, de mentalidad incluso del propio autor, que realmente se hace una tarea muy complicada. Pero bueno, vamos a intentar compartimentar un poco esa trayectoria carnavalesca en 6 etapas. La primera, yo la veo muy clara, es la que yo llamo Travesía en el Desierto de Juan Carlos, ¿no? Es sus inicios, las 3 primeras agrupaciones juveniles que saca, en el 83 Contrabandistas, 84 Juerga y 85 la Chirigota Juvenil, Los Tartajas Tajarinas. En esta misma etapa también el parón que tiene mientras está estudiando y alejado totalmente del carnaval, y su incorporación al mundo del coro en los primeros años 90 con Ojo al Parche y Estamos en Bavias, 2 coros muy de la época, autoría compartida, no era autoría en exclusiva de Juan Carlos, pero un pasado
tanto juvenil como corista, del que realmente siempre se quiso apartar, por cierto. Esa sería la primera etapa. La segundo momento fundamental en la producción de Juan Carlos es cuando se lanza a componer chirigotas, ya asumiendo la autoría completa de las agrupaciones. En 1994, con un pedazo coro, se mete de lleno en esa competición y en la modalidad que en aquel momento marcaba un poco la tendencia de nuestro carnaval, las chirigotas. Y lo hace renegando un poco de ese pasado corista, con ese tipo que realmente venía a ser una burla, una sátira de lo que era el mundo del coro, ¿no? Luego, chirigotas como Los Cintos de Verano, Los Guiris, Cádiz City y Las Ruinas Romanas completan una etapa que curiosamente es de las más recordadas y admiradas de su obra, quizá por esa frescura en las letras y por esa musicalidad que ya empezaba a convertirlo en un autor único. Tercera etapa, tercer hito que empieza a situarlo en lo que después fue, ¿no? Año 1999, la aparición de los Yesterday. Los Yesterday es una agrupación que viene a marcar un antes y un después, tanto en su trayectoria personal como en la historia de la chirigota, de la modalidad en sí de las chirigotas. Por fin alcanza el soñado primer premio y, como digo, bueno, pues una confirmación definitiva de que estamos ante un talento sobrenatural para esto del carnaval. Desde la concepción del tipo hasta la división de los pasodobles en un primer tramo humorístico, que torna después en crítico, ¿no?, a partir del trío, pasando por un estribillo memorable. En fin, bueno, la chirigota se convierte en un verdadero canto a la libertad. Oh yeah, ya se marcha el siglo XX a la tumba de los tiempos, y en su corazón caliente ha dejado un testamento. Doy al hombre la guadaña, segadora de la vida, la bandera del dolor, la miseria prometida. Doy al huérfano de gloria, un diablo verdadero, el cañón de la victoria, los colmillos del dinero. Doy al mar los temporales, doy la ciénaga a la tierra y a los nuevos criminales. Doy el hacha de la guerra, doy el hambre a quien ya la tiene, doy la sed al pobre que viene con el alma desabrochada. Doy la ira a los corazones y a las nuevas generaciones, doy la vieja cruz grabada. Y en mi carrera de la muerte llevo conmigo para siempre, de mi paso por este mundo, sangre, el vino, el pan, la palabra, la paz, la alegría, ping, ping, y hay la sangre del amigo, del hermano y del amor, de los 5 continentes, ya está sonando el tambor. Maldito siglo que en paz reviente. Cuarta etapa, bien diferenciada, creo yo. Evidentemente es la unión a Ángel Zubiela como director y su incorporación a la comparsa. Ángel Zubiela y aquel maravilloso grupo que lo seguía y que tantos éxitos había tenido en los años 90 con Antonio Martínez Ares. Fueron 3 comparsas, fueron 3 años solamente, pero qué 3 años, amigo mío, qué 3 comparsas nos regalaron, ¿no? En 2001, Los Condenados, segundo premio. En 2002 con Los Ángeles Caídos, ya primer premio, y en 2003 con Los Americanos. Juan Carlos llega en estas 3 comparsas de la mano de Zubiela a sus más altas cotas compositivas y dejando unos repertorios realmente espectaculares. Lo malo, creo yo, de este periodo, pues que la chirigota es la que se vio resentida. Él intenta en aquellos primeros años
mantener las dos agrupaciones, mantener la comparsa y la chirigota, hasta que llega el momento en que tiene que abandonar la chirigota porque es realmente imposible no ya sacar dos agrupaciones, sino sacar dos agrupaciones de altísimo nivel, como lo que él mismo se exigía y el público le exigía. Se queda con la comparsa y posteriormente, ya muchos años después, sí es verdad que volverá al mundo de la chirigota. De hecho, su última agrupación fue el Chelevara en 2019. También hay colaboraciones muy interesantes, musicalmente hablando, de Juan Carlos en chirigotas como Operación Ninfo, Robinson de la Isla, Los Veteranos del Vietnam, Golfus de Cádiz, en fin, bueno, una serie de colaboraciones que lo hacen más grande aún su obra. Pero sí es cierto que chirigotas como tal de Juan Carlos fue un daño colateral bastante importante de aquella inclusión en la comparsa. Cerramos esa cuarta etapa y entramos en la quinta etapa, que es una década entera. Yo creo que es la década de 2004 a 2014, quizás es la etapa más muy bien delimitada en el tiempo, que empieza en 2004 con Los Inmortales y va a terminar en el 14 con Los Ladrones. Muy bien delimitada, como digo, pero muy ambigua en su contenido y en todo lo que él desarrolla en esa época, porque no tiene ni un estilo fijo, ni un grupo concreto, y va cambiando incluso de estilo, de formas de afinación. Digamos que es un poco, a pesar de que nos deja una serie de coplas y de agrupaciones que han pasado la historia. Estoy hablando de, no sé, Los Inmortales, por ejemplo, en 2004, o La Serenísima en 2014, con ese lenguaje medio italiano, bueno, medio nada, porque eso, pero bueno, vino a romper mucho, ¿no? Pero bueno, Los Inmortales, como digo, Araca la Cana, que es el único primer premio que en 2007 se lleva Juan Carlos, ya os digo, como una etapa quizás más oscura que rompe en su última faceta como compositor, como autor, en 2015, con Los Millonarios. Los Millonarios es una comparsa que, igual que le pasó con los Yesterdays, viene a hacer un antes y un después en la forma de concebir este tipo de agrupación, tanto para Juan Carlos como para el aficionado y para los seguidores de esa comparsa, ¿no? Cambia radicalmente la forma de cantar, la forma de presentarse en el escenario, la forma de abordar los temas, sobre todo la forma de afinar ese grupo que cantaba con una dulzura, con una vocalización perfectas, magnífica. Es un grupo que viene con mucha gente joven, hay un cambio importante también de componentes de ese grupo, en Los Millonarios, mucha gente joven que le dan mucho frescor, mucha energía nueva, y la verdad es que, como digo, empieza esa última parte de su obra con Millonarios, La Guayabera, Los Peregrinos, una gran comparsa, La Gaditanísima y, por supuesto, el primer premio también de 2018 con los Mafiosos, ¿no? Que es su último primer premio. Que la pregunta que nos hubiera deparado el futuro, ¿no? Si él hubiera podido seguir escribiendo, jamás será respondida. Pero la trayectoria nos deja tanto que merece la pena recordarla siempre. Máscara bianca di mio cuore, dimmi ahora ven en mia raza, o mia gondola finale, apre tu anima a cantare, dimmi a serena comparsa. Como colofón a esta disección que estamos haciendo de la obra carnavalesca de Juan Carlos Aragón, me gustaría destacar 6 características principales que yo veo muy claras en su obra. La primera, la filosofía, esa filosofía con la que impregnaba sus coplas. Él, un filósofo de carrera y de profesión, nos deja auténticas perlas incrustadas en su repertorio, que son, de verdad, sentencias filosóficas que trascienden más allá de lo que era una simple letra de carnaval, provocando el pensamiento y la reflexión en la gente que la escuchaba, ¿no?
Sinceramente, diseccionar un libreto de Juan Carlos Aragón es un placer para las personas que busquen en la literatura un camino para entender la vida o para entender la forma de las relaciones humanas y demás, porque es un libro abierto a muchísimos sentimientos. Ejemplo, muchos popurrís como casi popurrís completos, diría yo, como Los Ángeles Caídos o el de Noches de Bohemia, cuartetas como la de La Calle de los Millonarios o pasodobles como el Ya se marcha el siglo XX de los Yesterday, son en sí auténticos tratados filosóficos. Segunda característica, la transgresión. La transgresión de la obra de Juan Carlos es fundamental. Él en cada letra prácticamente rompe con lo establecido, rompe con las normas, con lo reverente, con lo políticamente correcto. Y eso realmente, si la transgresión es una parte importante del carnaval, Juan Carlos Aragón la asumió, esa transgresión, con la fuerza del que sabe hacerlo. Y dejaba siempre en su repertorio ese regusto al más puro carnaval de nuestros mayores, ¿no? El de la rotura de las cadenas con el poder. Ojo, poder que le daba igual quien lo ejerciera. Él iría siempre contra el poder establecido, fuera cual fuera. Tercera característica, la poesía. A pesar de esa transgresión, la poesía de Juan Carlos es sublime. Dejándolo en más de 40 agrupaciones, entiendo que auténticas joyas poéticas, ¿no? Capaces de estremecer y de enamorar. Es interminable la relación de pasodobles y cuarteta que podríamos poner como ejemplo. Pero bueno, letras como, doy algunas, ¿no? Algún ejemplo. Si Cádiz por fin fuera cantón independiente de Cádiz City, la mujer es enemiga del hombre que la enamora, de Los Condenados. Letras como Cádiz tacita de plata, la isla encerrada entre el viento y el mar, de Los Millonarios. O bueno, por anchos que sean los mares, ¿no? El maravilloso pasodoble de Los Mafiosos representan fielmente esto que digo, ¿no? Esa poesía sublime y que enamoraba al que la escuchaba. Cuarta característica, el humor. Claro, el humor. Juan Carlos tenía mucha gracia, ya lo comentamos, ¿no? Y el humor está presente siempre en todas sus agrupaciones. Un humor muy gaditano, con todo lo que esa palabra conlleva. Doble sentido a veces, sentido directísimo en otras, sarcasmo e ironía a partes iguales, y cuplé y pasodoble antológico, como los del Pedazo Coro, los Giris, los Yesterday o los pasodobles de su última chiricota, ¿no? El Che Levara, que nos muestran un humor genuino y distinto a todo lo cantado anteriormente. Y eso sí, en todas y cada una de sus agrupaciones, la obligada referencia a su miembro viril, su nabo, el más cantado de toda la historia del carnaval. Es curioso porque hay que tener mucha habilidad, hay que reconocérselo, para sacar 30 o 40 cuplés a un mismo tema y no repetirse, ¿no? En fin, bueno, el sello humorístico y personalísimo de Aragón. Quinta característica, la religión. Juan Carlos era ateo, sí, pero yo creo, es una opinión personal, pero muy fundamentada para mí, él tenía una religiosidad mal curada. Él mantuvo durante toda su vida una lucha interna con Dios, al que se dirigía constantemente para recriminarle y enfrentarse a él, ¿no? Y sinceramente, creo que alguien ateo no le escribe constantemente a la religión católica, simplemente pasa de ella, por entendernos. Y él, sin embargo, tenía la necesidad de escribirle siempre a ese Dios y de pelearse con él, como en una guerra infinita, en la que ninguno de los dos iba a salir nunca vencedor. Nunca se me olvidará una vez que fui a su casa, estuve en su casa, y lo primero que vi al entrar en ella fue una Biblia abierta en el recibidor de la entrada. Una Biblia grande, de estas decorada, abierta por un pasaje en concreto. Sinceramente, alguien que es ateo y que no tiene ninguna relación con esa religión no tiene una Biblia en el recibidor de su casa. Y yo lo vi, y es así. En fin, un tema de las religiones, Juan Carlos, digno de estudio en sí mismo. Y por último, en último lugar, un mantra y una característica que le acompañó toda su vida carnavalesca: los constantes cambios de grupo, cambios de director, cambios de estilo. Juan Carlos fue un inconformista nato, y a la vez, ¿por qué no decirlo? Era un tío con una personalidad muy complicada de llevar. Y esto pues le hacía estar constantemente en ebullición. Se aburrió de la cantera, se aburrió de los coros,
se aburrió de su primer grupo de chirigotas, se aburrió luego de la propia modalidad de chirigota, se aburrió de su biela, se aburrió de Javi Borque, de Rubén, de Juan Fernández, en fin. La frase "otra vez cambió de grupo el Aragón" de la presentación de Araca la Cana refleja perfectamente este aburrimiento y esta necesidad que tenía siempre de seguir investigando cosas nuevas. El otro día cogí una borrachera escandalosa, me metí en el Libertad y compré un montón de cosas. Pensé en hacer una fiesta en mi primo, luego invité a mi novia y a mi buen amigo. No vino mi amigo, no vino mi primo, no vino mi novia, y nada más que vino, y nada más que vino, nada más que vino, nada más que vino. Que pedazo toro tan chiquitito, que pedazo toro tan vacío, con su botellín, chin chin, y no peleo. Hay que ver lo difícil. Hay que ver lo difícil que se han puesto los trabajos. Pero a mí qué más me da si yo vivo del subsidio. Del subsidio. Te piden coche propio, piden experiencia. Y te piden cultura y piden presencia. Yo ni tengo coche, ni tengo experiencia, ni tengo cultura, ni tengo presencia. Pero tengo un nabo como la torre de preferencia. Que pedazo toro tan chiquitito, que pedazo toro tan vacío, con su botellín, chin chin, y no me veo. Bueno, y entramos ahora en la parte que más nos gusta en estos podcasts, que es la parte del debate, del coloquio, ¿no? De la charla carnavalesca, ¿no? Y siempre procuramos pues estar rodeados de gente que realmente tenga, aparte de conocimiento, una relación con el personaje, ¿no? En este caso, con Juan Carlos Aragón. Pues vamos a contar con una llamada que haremos a Arcángel Betmar, después lo presentaremos. Pero ahora tengo aquí delante a José Antonio Veraluque. No necesita presentación, pero como no sé si este podcast ojalá se escuche dentro de 50 años, a lo mejor, pues nada, hay que decir que José Antonio Veraluque es uno de los autores más reputados y más premiados de nuestro carnaval, un orgullo para todos los gaditanos seguir contando, aunque esté ahora un poco en barbecho, pero bueno, estoy seguro que seguiremos contando con su talento en el futuro. Pero no está aquí en este caso, como todos los invitados anteriores que hemos tenido, no está aquí por él, sino porque me interesa muchísimo su relación, su visión, su análisis como autor de la obra de Juan Carlos Aragón. Buenas tardes. Buenas tardes, Francis. ¿Cómo estamos? Bien. Estamos preparados para la charlita. Preparados para la charlita. Sí, yo creo que va a ser muy interesante porque tu visión, como te digo, es la que yo quiero que tú nos traslades. Es una visión, primero como aficionado, que estoy convencido de que lo eres y además muy bueno, y segundo, obviamente, como autor que te has enfrentado a un folio en blanco y que te has enfrentado a unos nudillos y a una mesa, y el que lo ha hecho alguna vez, yo creo que tiene un plus para analizar una obra tan completa y tan compleja como la de Juan Carlos Aragón. Empieza por decirnos, José, ¿cómo lo conociste? ¿Qué relación tenías tú con Juan Carlos? Yo a Juan Carlos empiezo a conocerlo allá por el año 97, cuando él ya cuando de alguna forma tanto mis compis, Celu, Piro Estamba, El Batidora, Paco Chonce y yo hacíamos los cuartetos, ¿no? Y entramos un poquito en ese ambiente ya llegamos a la final, entonces pues ya empezamos a entrar un poquito en este ambiente de reuniones de autores y este tipo de historias, y es donde además en esa época había bastante movimiento en autores, había bastante ambiente de avanzar, era la época en la que tú te acordarás que era la época en la que empezó un poco la gente a conocer cosas como la SGAE y este tipo de cosas. Fue la época de José Antonio Valdivia, ¿no? Exactamente, estaba un poquito
ambiente. El carnaval está un poquito ahí, un poquito como desconectado de este tipo de historias, entonces, bueno, pues había mucho movimiento. Y es donde yo empiezo a conocer a Juan Carlos, venía de hacer Cádiz City. Y ese verano, bueno, y esos años son con los que quizás yo tuve más contacto con él en aquellos años, porque, bueno, formamos parte de la Junta Directiva de Autores junto con Martínez Ares y nos veíamos mucho y hablábamos mucho y demás. Y ahí fue donde yo empecé a conocer a Juan Carlos. Como autor ya lo conocía, evidentemente, como persona, ¿no? ¿Era lo que parecía o tenía una cara B? Juan Carlos era un tío... Era muy de Cádiz, muy gaditano. O sea, me digo lo que parecía porque es verdad que bueno, tenía un plante, quizás aunque no lo conocía, un plante serio, un plante un poco... Pero supongo que cuando se traspasaba esa barrera, ¿no? Sí, Juan era peculiar en ese sentido, pero después en las distancias cortas era un tío, como, bueno, normal, tío, un compi de la calle, un coleguita de tomarte la cervecita y demás, vamos, ¿no? Y después, bueno, pues tenía esa retranca, ¿no?, gaditana y esos reflejos, ¿no?, a la hora de contestar y a la hora de inventar, ¿no?, el chiste o de dar la contestación. Él era así, yo tengo mucha, y no fui de las personas que más lo conoció, no llegué a profundizar mucho con él, pero gente que sí fue cercana en ámbito de carnaval te podría contar 40.000, ¿no?, que además rulan por ahí porque son anécdotas que ya han sobrepasado un poquito la intimidad, ¿no? ¿Tienes alguna personal tuyo? No sé, a mí se me viene... que saca el Yo tema. recuerdo un día bajando de Autores, estábamos en la calle Ancha y también estaba Pepe Mata en aquella época y estábamos cada uno diciendo lo que íbamos a escribir ese año, lo que íbamos a sacar, y Pepe sacó la Bombonera, ¿no? Sí. Y decidió Pepe, yo saco la Bombonera, y le digo del tirón, ¿qué va a ir del Boca Juniors? Y fue ahí, ¿no? Y además, era un tío con mucha... Se decía que tenía, siempre se ha dicho que tenía mucho ángel, mucha gracia. Muchísimo. Mucha gracia de Cádiz. Sí. A diferencia a lo mejor de otros autoreros que son más serios, pero él tenía... Porque yo creo que era un tío de mucha calle. Él tenía mucha calle a nivel no a nivel calle, porque tú te encuentras que Juan es de La Laguna, que no es precisamente un barrio de los más... Eso, exactamente. Pero sí tenía mucho de esa movida, ¿no?, de esa calle, que de la época mía también, ¿no?, de los 90, de ese tipo de ambiente, ¿no? Y aparte tenía la filosofía. Quiero decir, Sí. es que él supo conjugar de una manera, creo, genial, lo popular y lo culto, ¿no? O sea, en la calle, ese lenguaje callejero, canalla, gamberro y esa... ¿cómo se dice? Lo erudito, ¿no? Lo erudito, sí, de la clase universitaria. Había una ¿no? combinación ahí que es muy complicado que se dé, y además él la supo encajar a la perfección, que era tan intelectual y tan erudito y un tío tan preparado de forma, bueno, académicamente, ¿no?, porque una preparación académica con lo chabacano, ¿no? Claro. Sabía combinarlo perfectamente, ¿no? Claro. Y yo creo que esa fue una de las claves de que fuera un tío que llamara tanto la atención en sus principios, ¿no? Porque a nadie le sonaba lejano el carnaval que hacía, porque no era un carnaval lejano, era un carnaval muy apegado a lo que siempre se había escuchado, tanto en sus letras como en sus músicas, pero a su vez introdujo, yo creo que en el carnaval, una serie de unos términos, un uso del lenguaje nuevo para el carnaval, ¿no? Que fue lo que despertó, yo creo que mucho la atención en sus principios de la gente que seguía el carnaval entonces, ¿no? Se salía un poquito de los cánones. Sé que te han hecho esta pregunta 500.000 veces, pero bueno, te la tengo que hacer. ¿Tú eras juancarlista en tus inicios? ¿O se decía que tú bebías mucho de la fuente de Juan Carlos, ¿no? ¿Cómo vivías tú aquellos primeros tiempos tuyos y que te compararan de esa forma o no? Sí, yo, en esa época que yo tenía 20 y pocos años, cuando empezamos a hacer la chirigota, yo tenía un referente muy claro en lo que él hacía, porque en ese momento yo estaba muy flipado con lo que hacía Juan, ¿no? Y no tanto con los primeros, donde pega fuerte, ¿no?, que es con los tintos, un pedazo de coro, sino ya con Cádiz City, La Ruina, y sobre todo los Yesterday, ¿no? Para mí los Yesterday es una agrupación mítica, ¿no?, en el mundo de la chirigota. Creo que
después de los cruzados y después de los borrachos y lo siguiente que viene es los yesterday, y yo no creo que desde entonces haya habido algo que, por lo menos a mí, no me haya llamado tanto la atención. Entonces, claro, cuando tú te metes y empecé con la chirigota y demás, pues lo que te sabe es lo que tú escuchas, lo que tú sigues, y al final, pues por deformación prácticamente, la chirigota que hacía pues tenía muchísimos detalles, como... Es un tío que es el que introduce un poco ya el punteo en la chirigota entonces yo pues también, ¿no? Buscábamos guitarra, uno que acompañara y otro que punteara. Te despierta también a la gente que en entonces tiempo, yo te digo, de 20 y pocos años, empieza a despertar el carácter combativo. Es un tío que influye mucho. Empieza con los revolucionarios, y después los Cristo Vive, o sea, que eran tipos, eran ideas bastante transgresoras, ¿no? También, ¿no? O sea que... Yo recuerdo los revolucionarios que en el carnaval chiquito había la chirigota de Antonio Lavajo aquel año, se va a Paso de Cádiz, recordarás, y entonces llevaban un paso, era un paso de plastilina, ¿no? Lo que representaba, y llevaban un paso que era un tablao en sí, con ruedas, entonces lo iban moviendo por todo Cádiz, y el carnaval chiquito lo plantaron en la Plaza de las Flores el paso, y nos íbamos subiendo todo el mundo, ¿no? Se subió, creo que se subió Flamenquito, y nos subimos nosotros a cantar, era un ambiente magnífico, ¿no? Y estaba Juan abajo escuchándonos y flipó. Yo me acuerdo que me cogió después. Y yo, la chirigota, ¿cómo se había quedado fuera? Nos quedamos en preliminares, ¿no? Y para mí eso era como decir, bueno, este es el del camino, ¿no? Porque me lo está marcando el tío que tengo yo como referencia. ¿Comparsita o chirigotero? ¿Con qué te quedas de él? Yo no escogería, tío. A mí las comparsas también me han encantado. Y la chirigota, a ver, es difícil la pregunta, es difícil la pregunta yo creo que no hay que escoger, yo creo que él tuvo ese... no. Corista no. Vale, corista no. Corista no. Matizo la pregunta. ¿Qué crees que cómo crees que él se sentía más realizado o más a gusto? ¿En la chirigota o en la...? Yo creo que él prefería la chirigota, creo, por hacer. Lo que pasa es que él entró en el mundo de la comparsa, del cual yo creo que le fue difícil salir por todo lo que encierra la comparsa, ¿no? Claro. Y todo Juan también tenía un punto de egocéntrico, las cosas como son, como casi todos los genios, ¿no? Sí. Y la comparsa le alimentaba más el espíritu, más satisfacción, más que la persona, ¿no? Le alimentaba más a la persona porque, bueno, el mundo de la comparsa, tú sabes que está más rodeado de la polémica, está más rodeado es más mediático, ¿no? Que el de la chirigota, y quizá ahí encontró, digamos, esa forma de automitificarse, por una forma de decirlo, ¿no? Porque estaba ahí la comparsa, Paco Alba, Antonio Martín, el carnaval suele tener a su... Pero Fretilla se le nombra poco, ¿no? Dentro de los mitos, siempre son un poco los comparsistas, ¿no? Los que tienen ese halo. Claro, que se me entienda la pregunta. Entonces la chirigota se le quedaba un poco pequeña. En ese sentido, o sea, de poder llegar a más gente o de poder... Y también quizás él tenía su forma de escribir y demás. Yo creo que hubiera sido una pena que nunca hubiera dado el paso de hacer una comparsa. Yeah. Porque a vista está, ¿no? Ha dejado auténticos himnos, ¿no? Que a lo mejor con la chirigota no hubieran salido nunca a la luz, como el Credo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso no hubiera tenido sitio en una chirigota, o pasodobles como, no sé, como pasodobles de los Millonarios, el pasodoble de los Ángeles Caídos, el popurrí de los Ángeles Caídos. Entonces ahí tenía él un sitio donde expandirse de una forma que con la chirigota a lo mejor hubiera estado más condicionado por el humor, ¿no? Y que a lo mejor hubiera estado más evaluado por el propio grupo, decir, pues mira, Juan, esto no, porque esto a lo mejor no va a funcionar allí. En la comparsa yo creo que todo lo que llevaba funcionaba, ¿no? Al fin y al cabo era su forma de expresarse, la comparsa, ¿no? En otros términos. ¿Tú crees que los grupos, tanto de su chirigota como la comparsa, de alguna forma lo coartaban, lo frenaban? Sin saberlo. Si él hubiera sido libre al 100%, hubiera... Yo creo que él ha estado condicionado por el concurso. Por el concurso. No sé si a lo mejor en ciertos momentos el grupo, lo desconozco porque yo no estaba allí, si ha sido el grupo porque algunas veces al menos ha podido incluso pararle un poquito, ¿no? Según qué letras, que no eran lo suficientemente concurseras, ¿no? Sabemos que en el concurso hay letras que a lo mejor son más
o menos concursera, ¿no? Y temas que a lo mejor dices, vamos a colar con un paso doble a la cama, ¿no? Por ejemplo, como lo hizo la cama, ¿no? Pues ese año sí los... Pero yo creo que tenían en la recámara más paso doble, porque además Juan Carlos era un tío que en el mes de octubre podía tener ya hecho 10 pasos dobles, y tenía repertorio, no era un tío que trabajara bajo presión, era un tío que tenía ya preparado todo con tiempo. Entonces yo creo que de alguna forma, si no lo coarto para escribir, seguramente muchos años tendría muchos más pasos dobles de la cuenta, y se escogerían para cantarlo los más concurseros. Eso posiblemente fuera así. No me extrañaría, mijita, que fuera así. De hecho, hoy en redes sociales han puesto no sé a cuento de qué, pero han puesto uno que tenía Los Millonarios al jurado, ¿no? Que no se cantó en el Falla, ¿no? Sí, claro. Y bueno, imagínate, porque no se cantó, es buenísimo. Claro. Pero bueno, el concurso de alguna forma pues te lleva a seleccionar cierto tipo de letras, y en este caso esta, pues me imagino que no verían conveniente cantarla por lo que fuera. Y dicho esto, porque me viene al hilo, ¿por qué crees que nunca investigó la calle? Yo creo que se lo llegó siquiera a plantear. Tú has probado la calle, sí, en varias etapas, y en general prácticamente todo, incluso Martínez Ares sacó también, sí, alguna callejera, sí, sí. Y él nunca, no sé, ¿qué le veía a la calle? A esa calle de la que él tanto hablaba. Sí, en los últimos años él estaba bastante enganchado al tema de la calle, incluso le dedica una cuarteta, ¿no? En La Serenísima. Él tenía relación con Paquito Gómez, por sí, de conversaciones que tenían contacto, que te hablaban, sí, entre ellos, y creo que la cuarteta esa está muy en esa dirección, la de Mánchame las manos, ¿no? Mánchame las manos, sí, las tuyas. Y yo creo, mira, me aventuro, y es una cosa que nunca sabremos, ¿no? Desgraciadamente, pero puede ser que a lo mejor con el tiempo él hubiera acabado, más pronto que tarde. Sí, más pronto que tarde. Sí. Y hubiera, a lo mejor se hubiera metido por ese berenjenal de la calle. Bueno, quizá a lo mejor hubiera sido con el tiempo. Él con la chirigota sí era muy calle. Yo recuerdo ver a Los Tintos, sí. Incluso a los Yesterday, digamos, que fue un bombazo. Me acuerdo haberlo visto en la calle, en sitios en las ruinas romanas. Hay vídeos de las ruinas romanas cantando en Simago. La chirigota llevaba a la calle mucho. No es una callejera, no era una callejera como tal, ¿no? Exactamente. Por cierto, no sé si has leído su último libro. El último no lo leí. El Carnaval sin mí. Y bueno, por lo visto, pues antes ya de incluso saber lo de su enfermedad y tal, él ya da bastantes pistas de que le quedaba muy poco tiempo en el concurso. Sí, es que eso sí me llega. Eso sí, aunque no leí el libro, pero eso sí es algo que conozco, que tenía ese pensamiento. Y por eso te digo que lo mismo, más temprano que tarde, hubiera acabado en la calle. Yo recuerdo también sus primeros años de hacer romancero. Él escribió romancero. ¿Ah, sí? Él escribió romancero. Y él escribió un romancero, creo que fue a Calixto. Y por la época de eso, el 98, 99, no recuerdo bien el año, pero yo recuerdo haberlo comentado yo en Autores, que le estaba haciendo un romancero a Calixto, que iba con otro, no sé si iba con Calixto solo, iba con alguien más. Y era el abecedario, ¿no? Y era como que cada esto fuera un abecedario, y eso por ahí tiene que andar. Y también recuerdo que él tenía bastante habilidad para el humor, ya te digo. Recuerdo, creo que fue la primera entrega de los premios Lo Mejor de Lo Mejor, que fue en el Palacio de Congreso, y el guión, digamos, de las presentaciones de los premios más fue suyo, ¿no? Se hizo así en modo Oscar de Hollywood. Y recuerdo que él hizo, digamos, lo que es el guión de esto, y allí nos partíamos porque eso fue un espectáculo. Y por eso yo sé que un romancero mínimo hizo para la calle, aunque a lo mejor eso fue un dato que no salió en ningún lado publicado, pero pues mira, eso hay que buscarlo. Hay que buscarlo porque seguro que tiene que estar. Porque yo creo que lo llevó a hacer, vamos, que salió a la calle, y creo que era Calixto, fíjate tú, el que lo llevaba. Como te he dicho al principio, José, el folio en blanco, ¿no? Al que tanto le tememos los autores, ¿no? Ese boli, ese folio que tú dices, hostia, tengo que hacer una letra, tal. Y es que eso sí me gusta de sacarlo a la luz, ¿no? Esa dificultad, porque cuando alguien, a mí me pasó, yo lo reconozco, tú has nombrado antes el pasodoble de la cama, además no un pasodoble corto, una métrica corta, sino una larga, un densa, frases largas, en fin. ¿Cómo se puede hacer esa maravilla? Yo digo, ¿cómo tú con un folio en blanco llegas a componer un pasodoble a una cama?
o a la muerte, o al siglo XX el que le hace los Yesterday, o sea, las letras de Juan Carlos trascendían muchas veces el carnaval. Totalmente. Y no las letras de carnaval ya se pasaban a otro nivel, ¿no? No porque fueran las letras de carnaval sean menos importantes, sino porque los códigos de una letra de carnaval se quedaban fuera de ese tipo de letras, ¿no? Introdujo nuevos temas, nuevas formas de ver. Al amor le escribía enormemente bien, al amor, fíjate que era algo, a ese tipo de temática un tanto menos tangible, ¿no? Más abstracta y demás. Era, bueno, él tenía evidentemente la formación de filosofía. Filosofía es un campo que te da mucho conocimiento y mucha adaptación a cualquiera, ¿no? Entonces él supo como nadie, además era un tío que aparte de su formación y demás, era un tío que, vamos, leía, o sea, de música, bueno, era nada más que por las músicas, por la selección de música de los popurrí, cuando se ponían las músicas, digamos, que no fueran originales, y después en la creación de sus propias músicas se nota mucha influencia de muchas cosas, no solo carnaval, sino tú escuchas mucho rock, yo creo que Juan es que al fin y al cabo era como una especie de rockero, llevado al carnaval, ¿no? Tanto por todo un poco, ¿no? Pero y Silvio, ¿no? Silvio también era uno de sus... Sí, bueno, y Silvio Rodríguez, claro. Silvio Rodríguez era, claro. Estandartes, ¿no? Y yo creo que incluso se da el caso de que hay mucha gente que ha empezado a conocer, por ejemplo, eso nos pasaba a nosotros de chicos. Yo me acuerdo de que el carnaval me valía para conocer músicos, a lo mejor que no fueran tan comerciales. Y por ejemplo, yo creo que yo sé de mucha gente que ha llegado a Silvio a raíz de escuchar a Juan Carlos. Claro. Y él tiene también mucho de Silvio, incluso hasta en paso doble se le pueden ver retairitas de trova, ¿no? No sé, retales, matices, ¿no? Que te recuerdan canciones incluso de Silvio, ¿no? Que tiene una discografía extensísima. Entonces, todas esas cosas yo creo que fue un poco la vanguardia en eso, ¿no? Yo creo que fue un poco el primero que llegó y dijo, bueno, pues voy a escribir a este tema, lo voy a hacer de esta forma. Después han venido ya un montón de comparsas que han tenido, digamos, esa forma, ¿no? De hacer paso doble a temas ya un tanto más abstractos, ¿no? Pregunta relativamente complicada o difícil de responder, o no lo sé. ¿Fue bien tratado en vida? Obviamente, en Cádiz y por el carnaval, yo creo que no, pero no sé tú qué opinas. Hombre, eso se sabe. 5 primeros premios, una persona con la trayectoria de Juan Carlos, temas premios, temas prensa, temas jurados, claro. Como él le llamaba la academia, ¿no? Sí. Que después hizo las paces con la academia, al final. Pero bueno, no podemos. Ahora parece que todo el mundo a Juan Carlos se le daba por. Sí, bueno, a nivel no de premios, sino a nivel carnaval, ¿no? Afición, dimes y diretes, como queramos llamarlo. Está muy claro que eso de que cuando te muere todo el mundo bueno, vamos, eso más claro imposible. O sea, no tiene nada que ver. Bueno, se le daba bastante caña según, bueno, incluso años buenos, ¿no? O sea, sí. Pero los propios aficionados también, no solamente eran los estamentos, tal, era la propia gente en la calle. Sí. Era muy raro que hubiera una unanimidad en temas de premios. Eso es más a lo mejor más subjetiva la historia, porque es verdad que los carnavales, los concursos son, cuando te metes en el concurso, muchas veces a los meses o a los años tú mismo dices, pues yo en el concurso lo veía así, pero después cuando me salió el concurso digo yo, coño, no era así. El concurso te engloba mucho, te intoxica mucho en cierto modo, ¿no? La opinión, como la gente arrastra la historia y demás. También es verdad que yo creo que él tuvo una época que no llegó a acompañar del todo lo que es, digamos, la calidad que tenían las letras, ¿no? Y las músicas con la forma de ejecutarla, ¿no? Hubo una época que quizás se acomparsó demasiado, se intentó adaptar mucho a lo que las demás comparsas, y cuando él encuentra, creo que la horma de sus zapatos en Los Millonarios, y a partir de ahí ya es indiscutible, ¿no? Sí, o sea, y a partir de ahí ya incluso tiene más primeros premios, tiene el primer premio de los mafiosos y los millonarios. Y los millonarios,
Y después, bueno, si no estoy con los segundos. Los Peregrinos también fue la final. La Guayabera es la que queda fuera, se le castiga un poquito. Pues esa es la historia, ¿no? Que la pregunta es, claro, que los hubiera dejado, ¿no? Evidentemente, ¿no? Claro, sabemos, eso es una pena, pero bueno, la pena es que se fuera, evidentemente, ¿no? Pero que sí, hay muchos ejemplos, estoy de acuerdo contigo, en Chirigotas mismo, ¿no? También Chirigota le costó. La Ruina Romana es una grandísima Chirigota, Cádiz City. O los Panteras quinto, sexto, cuarto, o Flavequito quinto, no sé, algo así. Llegan los Inmortales y se quedan fuera de la final. Una final de 6. De 6 queda la octava, queda el octavo. O sea, que hubo ahí cosas que decía tú. Yo creo que forma parte un poco también de esto que pasa en Cádiz, ¿no? Que cuando tú dices, pon el punto de mira y después te cuesta trabajo. Eso pasa aquí y pasará. Hombre, también él se ganaba un poquito, ¿verdad? Él también tenía una presencia y una planta que de vez en cuando te decía aquí yo. Sí. Por eso digo que él tenía ese espíritu rockero, ¿no? Sí, rockero de hombre, no de llegar a los hoteles y destrozar una habitación como los Rolling y toda esta gente, pero sí es verdad que era un tío que a lo mejor no se sujetaba a lo que le pedía, digamos, al protocolo que le pide el concurso, ¿no? A lo que le pide la gente a los autores, ¿no? Que tengan como ese... Y él se salía de ahí, ¿no? Y más en la comparsa, ¿no? La comparsa incluso, estamos hablando de los tiempos en los que a lo mejor tenía de competencia un tío como Quiñones, ¿no? Que era un señor picha, Joaquín lo conocemos todos, más correcto, la antítesis. Claro, entonces él se salía un poquito, ¿no? De esta historia y podría ser que por ahí, pues, claro, se ganara no su enemigo, pero sí su digamos, su fama, ¿no? De díscolo, ¿no? De infante terrible. El Capitán Veneno es una obra del siglo XIX, de Pedro Antonio de Alarcón, lo digo así a modo informativo. Un personaje que se llamaba el Capitán Veneno y la obra se llama el Capitán Veneno. ¿Viene de ahí? ¿Tú sabes de qué viene eso del Capitán Veneno? Yo no lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Es una obra de 1881 de Alarcón y retrata a un personaje que se llamaba José de Córdoba, antipático pero bueno en el fondo, gruñón pero agradable en el fondo. Ese personaje es el que retrata la obra. Y la pregunta era esa, si sabías que venía por eso, porque de buenas a primeras autonombrarse Capitán Veneno, pues... Él tenía también eso de auto apodarse incluso. El Rubio, ¿te acuerdas? El Rubio. Y es curioso, el Capitán Veneno, y además es casi que es como queda, ¿no? Para la historia un poco, ¿no? El Capitán Veneno. Ha quedado con... Incluso, yo recuerdo el día que fallece, ¿no? El día siguiente, la Capilla Ardiente, que la foto que hay con el tipo de el Capitán Veneno. Había sacado tipo, pues, el Capitán Veneno. Veneno. Pero era él. Era él. No, bueno, el emblema, que el logotipo no es él. Es Dani Obregón, que es con la guitarra levantada, pero en el funeral había una foto, ¿no? Como suelen... Y era él. Y el tipo que escogieron, la foto que escogieron era la de el Capitán Veneno. Creo que ha estado hace poco también en la reja del muelle, esa foto creo que es de Kiki. Y ha estado hace poco en la reja del muelle, creo que es la misma foto, ¿no? En una exposición de Kiki que ha puesto ahí en la reja del muelle. Hablar de ya vamos a ir terminando, José, porque ya te digo, nos podemos tirar aquí una hora hablando. Pero bueno, sé que la pregunta también de que nos quedemos con alguna de sus obras es muy complicada, porque cada una tiene un momento o ha significado un momento en la historia del carnaval. Pero bueno, empiezo yo. Yo, para mí, el popurrí de Los Ángeles Caídos, el popurrí entero, yo creo que es lo que más en mi vida como aficionado me ha sorprendido. O sea, yo recuerdo de ver la primera vez ese popurrí y no mover prácticamente la cara desde que empezó hasta terminar. Cuando yo terminé, digo, yo no es posible que yo haya escuchado lo que acabo de escuchar, ¿no? ¿Qué copla te mueve a ti más? No sé no es que sea la mejor o la peor, sino la que a ti más... Tengo varias cosas, varias influencias, ¿no? Ya te digo que los Yesterday a mí me parece algo... no sé, que entró en el momento justo... Hablo de mi vida, ¿eh? No hablo, pero bueno, en esa época ya te digo, yo tenía 22, 23 años... Que aparezca esa chirigota, ¿no? Así, con ese tipo, con esa música... Ese mensaje, eso me cae como un piano desde un quinto piso. Fue el primero, creo, en los Yesterday. ¿Tú crees que el primero que los pasodobles hace
La mitad, la primera parte del Paso Doble en plan humorístico. Yo no recuerdo que yo creo que es la primera vez. Yo creo que es la primera vez que la aporta también, es otra aportación más, ¿no? Yo tengo una anécdota con los Yester y me va a permitir, después te voy a seguir, te voy a dar una anécdota que creo que, bueno, no la he contado, creo que nunca la he contado en ningún sitio así, ni radio ni nada, pero sí lo saben muchas de mis amigos y demás. Yo pude haber salido los Yester de ahí. ¿Ah, sí? Sí, porque estábamos en el año, en abril, sería abril por ahí del 98, se daban unos premios en El Gallinero, el periódico del carnaval que hacía el de información, y le daban un premio a al mejor coro votado por el público, ¿no? Tal y cual, el mejor chirigota, el mejor comparsa. Entonces nosotros habíamos sacado Encadenado y nos dieron el premio. Y él estaba allí, era una entrega de premios en el Baluarte de la Caleta, allí en Los Mártires. Había el picoteo, la cervecita, etcétera, ¿no? Y él estaba allí porque él había colaborado escribiendo con El Gallinero, ¿no? Él no le habían dado nada, pero estaba total, que ya me acerqué a hablar con él, con la mujer que tenía entonces, con Lola, que sigo teniendo mucha amistad con ella. Y total, que hablando tal y cual, digo, ¿van qué? ¿Qué tienes por ahí en mente ya? Y ya me hablé, ¿qué tú tienes ya? Digo, mira, yo le dije, mira, tenemos dos tipos de cuartetos. Uno es de peñista y otro es de concurso de televisión. Yo tenía los dos. Digo, creo que voy a sacar el de peñista en el 99 y en el 2000 voy a ser ¿no? Para no juntar el concurso con la radio, que es muy parecido, tal y cual. Digo, ¿y tú qué? Ya me han dicho a mí que está cambiando de grupo y demás. Dice, yo me voy a llamar el año que viene Los Macarra. Los Macarra. Y vamos ahí como con el pelo como el Porky, como Porquillo, que ahora mismo no tiene pelo, pero en aquella época tenía un melenón, una melena preciosa era la melena. Y se llama ahí como el Porky, con el pelo así, Los Macarra, como la pegatina que tenía antes el Holiday. ¿Tú te acuerdas que tenía una pegatina Holiday? Que era una hippie, era un hippie. Me acuerdo. Entonces iban por ahí los tiros y digo, ¿y qué? ¿Que está cambiando el grupo? ¿Y está haciendo el grupo nuevo? Y seguí, cojones. Qué guay, bicho. Y dice, ¿tú quieres salir? Y me lo pensé en ese momento porque claro, fue cuando entró gente como, bueno, entró Ismael, guitarra, Carlito, bueno, pues yo qué. Y ella digo, yo es que llevo el cuarteto para adelante, llevaba entonces una chirigota juvenil también, digo, yo te voy a tener tiempo yo de estar no sé cuánto ahí metido, y entonces le dije, ¿cómo hubiera cambiado la historia? ¿Cómo hubiera cambiado la historia mía? Pero la mía hubiera cambiado mucho. ¿No? Bueno, también te digo que nos hubiéramos perdido a otro grandísimo autor. No sabes cómo hubiera sabido la historia, pero yo muchas veces pienso y digo, joder, pude haber estado yo ahí, haberlo vivido en Pedro de la Plata, pero sí, lo viví con él porque ese año además coincidíamos mucho en la carpa, entonces ese año fue muy especial. Autor es más joven, bastante más joven que él. Yo creo que era del 67. Y yo el 75, ¿no? Claro, pero lo vivimos muy a tope porque, bueno, de hecho, despedimos el carnaval en la carpa de Domingo Piñata, su mujer, de entonces Lola, él y los del cuarteto, desayunando en la Bella Sirena. ¿Te acuerdas de la Bella Sirena? Ahí acabamos. Pues eso, yo estaré. Y después, contestándote a la copla, para mí me parece que una gran aportación que le hizo Juan Carlos, creo que casi sin querer, al carnaval, que todavía eso está durando, fue Aracalacana. Aracalacana da un cambio, un giro en las comparsas, digo, que hasta ese momento la mayoría iban por un giro hasta estético, tío. Se habían perdido un poco esa purpurina, esa cara de blanco, como les decía, porque entonces la comparsa estaba un poquito más metida en el tema trabajador, ¿no? La comparsa esta bestia de faena, ¿no? La Caldera, ese tipo de comparsa, ¿no? La Carcelía de Quiñones, los Parias, el mismo, ¿no? En esas comparsas oscuras. Y de momento llegó un momento de luz a la estética de la comparsa, porque ya empieza como... Incluso nos abre los ojos a algo que es Uruguay, que estaba ahí, que no lo conocíamos, y de momento aparece y decimos, ojo, aquí pasan cosas muy parecidas, aquí hay un mundo paralelo muy guapo, y de hecho se ven todavía gente que se inspira mucho en Uruguay, los tipos, las músicas, etcétera. De hecho, el año pasado vino una agrupación uruguaya. Vinieron uruguayos, y además te abre mucho porque aunque fue un carnaval generado por los gaditanos, porque fue más o menos una especie de aportación de la gente de Cádiz de la época, pero yo creo que tenemos mucho donde mirarnos allí, de aprender incluso, ¿no? Porque cada uno ha ido evolucionando de una forma, y lo habla de Juan, vamos, Aracalacana, ¿esto qué es? Y no, esto es una murga uruguaya, ¿cómo, no? Y vino por esa época, ya con esto acabo, la murga Garrate Catalina, a la Peña de la Perla, un acto de no recuerdo qué historia era. Nosotros fuimos a cantar, fue a cantar Los Parias,
que ya le quedaba ya 10, 11 de más, porque ya había hecho unos pocos. Y vino la murga de Agarrate Catalina, ¿no? Eso sería el mes de septiembre, de octubre, por ahí. Y cuando la murga de Agarrate Catalina subió al escenario de la Peña de Perla y empezaron a cantar, yo estaba con Alejandro Monzón en la mía de Ale, como el loco de la tecla con esto, ojito. Claro. Y efectivamente dio en la tecla. Dio en la tecla. La cana, ¿qué significa? Cuidado con la policía. La cana es allí, la policía, la cárcel de policía, claro. Yo necesito preguntarte brevemente por la Serenísima, ya que estabas hablando de investigar nuevos campos, ¿no? La Serenísima no la entendió nadie el primer día, José. Eso fue una locura. Eso fue una locura. Pero había que embarcarse. Después que Cádiz somos, yo sí lo entendí, yo me enteré de todo. Mentira, no se enteró nadie. Y además, yo he hablado con italianos de la Serenísima y dice, eso ni es italiano, ni es italiano. Si llegan en italiano es cuando ya no nos enteramos. Era un poco la investigación, ¿no? El da pasos adelante sin saber si te vas a caer por el barranco, pero él los daba, ¿no? Sí. Y como esa mucha de mirar fuera de Cádiz para traerse los tipos, ¿no? Desde fuera para adentro, que eso yo creo que es bastante Noche de Bohemia, por ejemplo, que es el bohemio, el parisino, ¿no? Entonces eso de mirar fuera y traérselo de fuera para el carnaval, ¿no? Muchas veces nos empecinamos en hacer carnaval a partir del carnaval y damos ese círculo vicioso, nos salimos de aquí y se produce una cierta endogamia, ¿no? En esto, ¿no? Que por terminar, ¿qué legado deja Juan Carlos? ¿Qué enseñanza pueden sacar los nuevos? Porque nosotros que lo hemos vivido, ¿no? Nuestras generaciones. Hemos sido contemporáneos. Hemos sido contemporáneos de él y incluso la generación posterior a nosotros pues también, pero obviamente esperemos que el carnaval siga muchos años más, ¿no? ¿Qué crees tú que hay que... Yo creo que, ¿qué enseñanza hay que sacar de Juan Carlos? Yo creo que, entre otras cosas, yo creo que el carácter combativo del carnaval, creo que es importantísimo eso. Yo creo que fue... como que siempre el carnaval ha sido combativo, ¿no? Pedro Romero, en fin, etcétera, ¿no? Siempre ha habido copla, bueno, pues de alguna forma reivindicativa, además. Pero yo creo que él le da como un plus más, ¿no? Le da un plus más y como que a nuestra generación le dice, hay que dar caña, ¿no? Como se suele decir, hay que dar caña, no hay que ser en ese sentido equidistante, hay que dar caña, tal y cual. Y eso quizás se ha ido heredando y ahora ves tú que los chavales nuevos son también chavales que están cantando letras muy directas y combativas, ¿no? Eso yo creo que en parte él lo impulsa un poquito, aunque el carnaval siempre ha tenido ese espíritu. Pero es verdad que a lo mejor llega un momento en el que estaba un poquito adormecido solo era Martínez Ares, el que tenía ciertas letras, que a lo mejor un poquito más... Y él como que le da una vuelta, ¿no? Para que lo impulsa, ¿no? Y lo impulsa de ese modo. Y después, bueno, yo creo que influye muchísimo en lo que ha venido después, ¿no? En cuanto a manera de hacer... cuplés, por ejemplo, la manera de hacer cuplés, no sé... ¿Qué hubiera pensado de las cupletinas, por cierto? Por idea, tío, no sé, me quedaría... Sí tengo siempre me quedará la incógnita de qué hubiera pensado de los Kinky, tío. Pues yo creo que le hubiera gustado mucho esa comparsa. Estoy convencido de que sí. Porque él era muy setentero y él era... el año de los Yesterday... estábamos en la carpa y teníamos que ir a una actuación el cuarteto con su chirigote y demás, y entonces no había móviles, había móviles pero no era lo normal que la gente tuviera, y digo, hay que ponerse de acuerdo para el autobús y tal, ¿no? Y dice, sí, mira, llámame a mi casa, llámame. Y me acuerdo de los dos últimos números los dos últimos pares de números del teléfono, y digo, apúntate mi teléfono, no sé cuánto, 22, 23, 11 los jugadores del Cádiz y 78 el año de los Golfos, que es mi comparsa favorita. Y es verdad, él siempre era de los Golfos. Y de Ángel y Demonios también hablaba. Ángel y Demonios. Sí, él era muy Catalanchico, ese rollo. Le gustaba ese tipo de comparsista, ¿no? Estilo catalanchico, ¿no? Que yo creo que lo retrata muy bien también en la presentación de los comparsistas en la artista, ¿no? Bufón de Barrios Bajos. O sea, totalmente. Es muy, muy picado eso. Entonces yo muchas veces decía hasta entre los Kinky, digo, yo creo que esto a la cabeza le hubiera gustado verlo, era muy de la época, ¿no?
En fin. En fin, que hay que seguir cantándolo, ¿eh? También. Sí. Que afortunadamente sus coplas pues se recuerdan muchísimo, se siguen cantando en cualquier reunión, o sea que Ha dejado muchísimo. espero que los veamos por ahí. José, muchísimas gracias. A ti, Francis. Un placer siempre hablar de carnaval y Siempre. hablar de gente como Juan Carlos. Gracias. Gracias a vosotros. La mujer es enemiga del hombre que la enamora. No soporta que su vientre, su pecho y su vida entera se derrumben en el patio de su cárcel de señora. La mujer es la mujer, una patria sin bandera. La mujer es madre de las madres de los hombres que han nacido. La mujer le compra el corazón al condenado arrepentido. La mujer es sábana y mantel, abandonada y escondida. La mujer es el fin de la mujer y es el principio de la vida. La mujer siempre estará junto al cañón por defender a las mujeres. A las mujeres. Una mujer es un mundo de continentes profundos y orillas deshabitadas. Una mujer es la tierra, la primavera y la guerra, la religión de la cama. Una mujer es la calle, la sombra fresca del valle. Una mujer es candela. Una mujer es la gloria. Pena, condena y victoria. Retoño, madre y abuela. Si Dios no tiene pecado, es que nunca se ha encontrado a su compañera. Bueno, pues entramos ahora en la segunda parte de este podcast tan intenso que estamos teniendo y, bueno, como siempre nos gusta, vamos a hablar con gente cercana, con gente que de alguna forma u otra trató en este caso a Juan Carlos Aragón. Vamos a empezar a hablar con un muy buen amigo, sobre todo un amigo de Juan Carlos, un amigo personal de Juan Carlos. Vamos a hablar con Arcángel Bedmar. ¿Quién es Arcángel? Bueno, pues es un jiennense. Arcángel, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, muchísimas gracias por vuestra llamada. Te sigo presentando un jiennense afincado en Lucena, profesor, historiador, corrector literario de las obras en prosa de Juan Carlos Aragón. De esto nos hablará ahora un poquito más a fondo. Y cronista oficial, ¿no, Arcángel, de la ciudad de Lucena? Cronista oficial de la ciudad de Lucena también. Y bueno, es lo que nos ocupa aquí hoy, muy relacionado con la figura y la persona de Juan Carlos Aragón. De Juan Carlos Aragón, exactamente. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo trabas relación un lucentino afincado jiennense? O al revés, jiennense afincado lucentino. ¿Cómo tratas por primera vez a Juan Carlos? Pues bueno, yo me aficioné al carnaval haciendo la carrera, estudiando en Granada. Y bueno, mi primer contacto con él fue en el año 98 con las ruinas romanas de Cádiz, que vinieron a actuar aquí a Lucena, que era donde yo vivía y trabajaba en ese momento, bueno, donde sigo viviendo y residiendo. Y al año siguiente pues se fundó Carnavalú en el 99 y fue cuando por primera vez yo pude hablar con tranquilidad con él, ¿no? ¿Qué primera impresión causaba Juan Carlos? Porque siempre... Pues en aquel momento se veía que era una persona pues bastante inteligente, pero con una personalidad bastante peculiar, ¿eh? Se notaba pues como un poco altanero, ¿eh? Podríamos denominarlo así, un poco distante, ¿no? Esa fue la primera impresión que a mí me dio, que fue pues bueno, una impresión de aficionado que lógicamente no tiene por qué ser cierta, es la primera impresión. Bueno, era una impresión, Arcángel, creo que es cierto, tampoco podemos negarlo, una impresión generalizada, ¿no? De Juan Carlos, supongo que tenía una coraza,
Sí, Pero ahora sí. te lo explicaré. Eso, él tenía fobia social. Además, él me lo reconoció a mí. Eso me lo reconoce al cabo de los años. Es decir, no me lo reconoce en aquel momento porque obviamente después las agrupaciones suyas siguieron viniendo a Carnavalú, que es el festival más antiguo de Andalucía. Como ya digo, empezó en el 99. Pero el tema, o sea, cuando yo verdaderamente empiezo a tener contacto con él, es cuando él decide escribir su primer libro de ensayo. Entonces, cuando él decide hacer eso, es cuando me llama por teléfono y me dice que había pensado en que yo fuera su corrector. A mí me llamó mucho la atención porque yo había tenido pues poco contacto con él, ¿vale? Y ahí es cuando yo tomo, como digo, contacto cercano con él, y es cuando ya me va contando cosas, ¿no? Y una de esas cosas, volviendo a lo que tú has dicho antes, cómo era él en la pequeña distancia, pues él me reconocía a mí que su problema era la fobia social y que le agobiaba mucho pues tener que estar conociendo gente nueva. Todo el mundo sabe lo mal que le sentaba que le pidieran echarse una foto, pero luego por otro lado yo considero que era, bueno, por lo menos en mi caso, estoy hablando en mi caso, que era una persona que ya cuando toma confianza, pues una persona como otra, ¿no? Con sus particularidades, como todos las tenemos, pero bueno, una persona llevadera, muy inteligente, eso sí, se notaba a la legua que era una persona muy inteligente, muy creativa y muy crítica. Esos adjetivos yo creo que son categóricos a la hora de definir. ¿Tú crees ¿vale? que yo siempre he pensado que Juan Carlos es de esas personas que se creó un personaje propio? Y sí, él había pienso, no sé si estoy en lo cierto, pero yo creo que él se fue modelando ese personaje entre arisco, desvergonzado, cínico, incluso a veces sarcástico. Sí. Pero yo no sé hasta qué punto él después, en su intimidad, en su entorno familiar o ya de más amistades, él seguía manteniendo ese personaje o se quitaba esa coraza, ¿no? No lo sé. ¿Tú qué piensas? No, hombre, yo te puedo decir la relación conmigo. No sé la relación que pudo tener con... Bueno, más o menos la sé porque es verdad que personas que fueron muy allegadas a él, pues son personas con las que yo en este momento mantengo una relación fluida. Puede ser, por ejemplo, pues Manuel Martín, Canica, que lo conoce todo el mundo, o Javi Borges, ¿no? Pero no sé, yo ya te digo que yo lo que puedo hablar es de mi relación con él, y conmigo no fue de esa manera. ¿Que hay gente que tuviera esa opinión? Pues sí, ¿por qué? Pues porque es verdad que era una persona muy expuesta. Los fans lo adoraban, ¿no? Pero yo no sé si él correspondía también, como me estás diciendo, o esa fobia le impedía un poco esa cercanía. Hombre, vamos a ver, él era consciente de que tenía una legión de fans. Lo que pasa que todo esto, esa conciencia viene muy al final. Claro. Si nosotros hacemos un poquito de memoria, yo siempre he afirmado sobre este tema que yo personalmente, al mayor fanático que he conocido en Cádiz es al anti-Juan Carlista. No he visto más legión de fanáticos de algo que del anti-juancarlismo. Claro, sí. Hacemos memoria. Vamos, bueno, eso lo cuenta él en su último libro. En su último libro lo dice que él no se sintió bien tratado por Cádiz, ni por el público, ni por la prensa, y lo dice sin pelos en la lengua, porque Juan Carlos, si algo tenía, era que era muy valiente para hablar. Y ya digo que esa legión siempre lo ha martillado mucho. Vamos a hacer memoria, por ejemplo, de aquellos famosos foros cuando empezó Internet, los foros de carnaval. ¿Qué ocurría cuando Juan Carlos presentaba a una agrupación? ¿Qué ocurría? Que automáticamente iban a despedazarlo. Sí. La prensa, ni cuento. La prensa... no tenemos que recordar los puntos de los jurados paralelos, ni nada. Vamos. Al hilo de esto, Arcángel, ¿cómo ha vivido el entorno más cercano después de su fallecimiento esa explosión popular de cariño y de ser que todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo quería, todo el mundo era su amigo, cuando realmente lo que tú estás comentando es la realidad?
como con tantos genios durante su vida. Podemos irnos a la hemeroteca, podemos irnos, es decir, a lo que fue todo aquel fenómeno, cuando además Juan Carlos, por mucho que llevara, vamos a ver, Juan Carlos, pues lógicamente, como cualquier creador, como cualquier artista, pues hay momentos en los que tiene una lucidez mayor o tiene una mayor capacidad de conexión con el público, pero Juan Carlos siempre, por muy mediocre, y él no ha tenido agrupaciones que se puedan decir que sean malas, pero por muy mediocre que sea una agrupación, siempre va a encontrar cosas que son verdaderamente impresionantes. Vamos a irnos, por ejemplo, ahora me viene a bote pronto, una de sus comparsas que, bueno, que se considera como fracasada, ¿no? La comparsa de los comparsistas se la dan de artistas. Todo el mundo ahora, pues, considera que, por ejemplo, el pasodoble a la muerte es una verdadera obra de arte. Sí. O todo el mundo recuerda la presentación, alguien canta esa presentación y todo el mundo sabe que es de los comparsistas se la dan de artistas. Pero vamos, es que, claro, es que se ha convertido prácticamente sus letras en himno. Y entonces lo que estoy diciendo es que se le machacaba muchas veces por inquina. Y por inquina porque era un hombre muy sobreexpuesto. Eso es lo que ocurre también. Él era muy amigo de las redes, era una persona que no se callaba nada, que no escondía la mano, como yo digo, de los que tiraba la piedra. Entonces, si tú estás muy sobreexpuesto, pues lógicamente tienes más posibilidades de salir apedreado, ¿vale? Pero que todos reconocemos, y creo que, como tú bien has dicho, todos lo sabemos, que se fue muy injusto con él. Hay un aspecto también, Arcángel, que me interesaría mucho saber tu opinión. Su relación con la religión. No sé si tú en las conversaciones que pudiste tener con él, yo pienso que Juan Carlos era una persona, no sé si llamarla católica, pero evidentemente él tenía una relación muy de amor-odio, diría yo, ¿no? No sé si tú lo ves de la misma... Es que lo que pasa es que él era muy espiritual, es decir, Juan Carlos utiliza muchísimos recursos literarios, era un gran conocedor de la religión católica. Sí. Y eso hace que luego utilice muchísimas terminologías relacionadas con la religión en su obra, tanto en su obra literaria como en su obra carnavalesca. Entonces era una persona que, ya digo, pues muy conocedor, era filósofo, entonces conocía muy bien el mundo de las religiones, pero vamos, a mí siempre cuando se manifestaba al respecto, él se manifestaba como una persona atea. Vámonos, por ejemplo, a escuchar Los Ángeles Caídos, que es un salto verdaderamente grande al ateísmo. Claro, sí, pero es que ¿qué pasa? Que luego tenía un respeto y lo manifestó muchas veces, un respeto hacia la religiosidad popular, hacia esa religiosidad íntima que pues tenían los gaditanos, pues por ejemplo hacia su nazareno, ¿no? Y además él lo ha manifestado alguna vez en sus letras, que había por un lado respeto a esa devoción popular, a esa creencia o religiosidad popular, y por supuesto un desprecio hacia lo que era la jerarquía. Eso, la jerarquía eclesiástica y todo lo, bueno, no solamente la jerarquía eclesiástica, sino todas las estructuras de poder, pues para él eran opresoras. Y entonces, bueno, su relación con la religión, pues obviamente era una religión escasa si nos referimos a la creencia. Yo me refiero a Arcángel, que una persona atea, yo no digo que no lo fuera, ¿no? Evidentemente eso es una cosa muy personal suya, pero sí es cierto, creo, que si tú realmente no tienes a Dios o a la religión en tu vida diaria, el popurrí de Los Ángeles Caídos que has mencionado es muy difícil de hacer. O sea, dedicar 8 minutos a que prácticamente es un tratado filosófico en la letra del popurrí. Tú lo haces porque tú realmente espiritual, exactamente, conocedor de la religión y sabedor de la importancia que había tenido la religión en la historia de la humanidad. Esa es la definición, un hombre espiritual, no una persona... Claro, tú coges, por ejemplo, uno de los pasodobles icónicos que tiene Juan Carlos, que tiene muchísimos, que es lo bueno que tiene, que se han convertido, como digo yo, en himnos del pueblo. Es que empieza y dice, bueno, pues de este grupo, ¿qué puedo coger de este? Y prácticamente todos conocemos, casi no sabemos pasodobles de él, de cada año. Tú coges igual el de los millonarios, ¿no? Igual que en una mezquita. Estamos de grana, el carnaval como religión. Para el que no tiene
más Dios que la voz de su pueblo, tal como le sale. Lo dice muy claro. Sí, Ese sí, es su sí. Dios. Sí, Para sí. él, Dios es el carnaval. Y entonces las terminologías, o sea, va jugando pues como si fuera una persona creyente. Obviamente, para hacer ese paso doble tú tienes que tener unos conocimientos, que él los tenía y sobrado, de lo que es la religión y sobre todo de la católica, porque obviamente todos hemos nacido en un entorno en el que la religión católica pues ha sido la predominante y la que culturalmente pues hemos vivido. Sí, Entonces, totalmente. Y saliéndonos un poco ya de la religión, pero sí. siguiendo en su filosofía, ¿qué crees que... dos preguntas relacionadas. ¿Qué crees que le aportó esa filosofía a sus letras? Porque yo creo que los repertorios de Juan Carlos en letras, la música por supuesto, pero hablando de la letra, son para interiorizarlo, para saborearlo hasta la última palabra. Sí. Tú dices en tu epílogo del último libro algo así como que es una persona que supo mezclar el lenguaje popular, exactamente, lo popular y lo culto de una manera asombrosa, ¿no? Como en la misma letra te era capaz de hablar, incluso intencionadamente, obviamente, con faltas gramaticales y después soltarte una frase que te pueda dejar pensando días, ¿no? ¿Cómo lograba eso? Pues bueno, él es que era, ¿cómo sabía o cómo él hacía eso? Pues simplemente debido a su inteligencia. Yo también, ahora que has nombrado ese epílogo del último libro del Carnaval sin mí, del último libro de Juan Carlos, ahí cuento cómo él me dijo un día, dice, fíjate tú, dice, yo me pongo a componer y tengo un problema. Dice, la mente me va mucho más rápido que mis manos tecleando el ordenador. Claro. Imagínate qué capacidad creativa tiene esa persona, claro, para ser capaz de escribir, de crear, pues con esa rapidez. Es decir, yo aquello, y además lo recojo porque son de las frases, de las muchas, ¿no?, que te iba diciendo y se te quedaba, ¿no? Y decía, bueno, pero ¿esto cómo va a ser? Y dice, claro, y yo me pongo y me agobio porque empiezo pum, 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 y es que me viene la idea y si no me da tiempo a irla reflejando en el... Y claro, yo que me pongo con un párrafo y me puedo tirar 4 o 5 horas, digo yo, cuando escribo mis libros, y yo además lo que escribo es historia, que, hombre, no es tan difícil desde mi punto de vista como escribir lo que él hacía, que además era, bueno, ensayo, aunque tiene también poesía y tiene, digo, en obra literaria, no en carnaval. Entonces su inteligencia le hacía pues saber manejar el vocabulario de esa manera tan impresionante. Es decir, podía llegar al culmen de la lírica y a la misma vez pues arrastrarse por lo más bajo, que también tenía una intencionalidad. Cuando Juan Carlos era o sea, ordinario, entre comillas, no tomemos esta palabra en la acepción negativa. Por ejemplo, los cuplés, ¿no? Los cuplés al nabo, ¿no? Los famosos cuplés que todos los años pues le gustaba sacarle el cuplé. Y claro, bueno, años como por ejemplo por desgracia su última chirigota, ¿no? El Che Levara. Ahí ya se explayó en los cuplés, era prácticamente el que no era al pene era al pito y el que no al nabo, con perdón de la expresión. Total, que yo le pregunté un día y le dije, Juan Carlos, digo, vamos a ver, tú que eres un tío que tiene una capacidad inmensa para crear, porque Juan Carlos, el doble sentido era muy llamativo, lo mismo que su capacidad irónica, que era muy particular. Bueno, digo, ¿por qué coge y hace esto? Y lo hacía a conciencia, porque dice que le encantaba escandalizar a aquellos que siempre habían llamado chusma a los que hacían o escribían carnaval. Entonces dice que era una manera de escandalizar las mentes bien pensantes, así entonces les plantaba un paso doble con una lírica, con una filosofía, con una escritura, bueno, pues que decía, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Esto es una obra de arte? Y luego te lanzaba el cuplé y te caías para atrás porque decías, ¿cómo este hombre puede pasar pues de lo excelso a lo bajo? Y era con una intención clara.
Y además a mí me la explicó porque yo se lo pregunté. Hay cosas que yo le preguntaba. Él le decía, oye, ¿esto por qué? Hay otras cosas que no. Obviamente porque no. Pero vamos, había bastantes cosas que yo le preguntaba y él me respondía. Al hilo de esto, Arcángel, me surge la pregunta. ¿Tú crees que los distintos grupos que él tuvo, tanto en Chirigota como en la comparsa, lo frenaban? O sea, que esa necesidad casi, ¿no?, de escandalizar, si a él hubiera tenido toda la libertad, hubiera sido mayor de lo que realmente fue. Bueno, él eso lo ha tocado en sus libros. Y él decía que él siempre ha escrito lo que le dio la gana, que él ha sido libre para escribir. Que otra cosa es que lo que él haya escrito, los grupos estuvieran dispuestos a defenderlo en el falla. Claro. Y entonces cuenta, creo que es en el último, porque claro, ya como son tantos y se pierde uno, cuenta cómo a una letra el grupo se la ha hecho para atrás. Eso sí lo cuenta él. Él dice que siempre ha sido libre, que él no ha tenido problema él nunca se ha autocensurado, pero que sí es verdad que los grupos, porque claro, al final lo que prima, que es otra de las críticas que él hace continuamente en sus libros, el concursismo, el concurso, lo que prima es ganar un premio. Sí. Y si yo para ganar un premio tengo que echar aparte esta letra porque considero que puede herir determinadas sensibilidades o determinadas sensibilidades de quien está en el jurado. Porque luego en los jurados pues todo el mundo sabe quién está. Y ahí pues se funciona, por muy objetivo que tú quieras ser, pues obviamente no es lo mismo, por ejemplo, que un miembro del jurado pues sea a lo mejor una persona muy, muy religiosa. Esa persona a la hora de valorar una letra, por muy objetivo que quiera ser, pues a lo mejor planteando la posibilidad, no estoy diciendo que sea así, pero a lo mejor influye esa creencia o una ideología política o un posicionamiento ante cualquier otra cuestión que pueda afectar a nuestra vida o a la ciudad de Cádiz. Entonces, claro, los grupos no son tontos. Claro. Sí. Vale. Y al final es un concurso. Otra cosa es la calle. Vale. La calle no entra por esos filtros. Él lo narra muy bien, eso lo cuenta muy bien él en sus libros y en el último. En el último también lo narra. ¿Cómo encajaba? Claro, me dice que él no se sintió bien tratado en general por la afición, por la ciudad. Lo digo yo, pero porque él lo dice en el libro. Sí. ¿Y cómo encajaba él el éxito o el fracaso? Quiero decir, porque también ha tenido mucho éxito en Carnaval, primeros premios, reconocimientos de la academia, ¿no? Como al final terminó. Han sido cinco primeros premios, me parece, ¿no? Muy pocos. Exactamente, poco, sí. Porque tú coges, por ejemplo, y tú dices, bueno, ¿de qué autor del Carnaval de Cádiz la gente se sabe más repertorio? Digo, en general. O sea, tú te vas a una reunión o te vas a los carnavales y se empiezan los grupitos de amigos que están en la esquinita, que están en no sé qué y se arrancan. ¿Por dónde suelen arrancarse? Es decir, ¿qué autor ha tenido más proyección? Él. Entonces, yo creo que él al final ya era más consciente de eso, ¿no? Ya hizo las paces con la prensa, lo cual le satisfizo mucho, porque con la prensa que yo era... Sí. Yo recuerdo enfrentamientos, no vamos a nombrar ahora aquí periodistas, ni porque no creo que sea el momento, pero y tú lo recordarás también, ¿no? Sí, claro. Le decían coplero de manera despectiva, ¿sabes lo que te digo? Y además la palabra coplero a él no le gustaba porque él a las canciones del carnaval le llama canciones, le gustaba llamarle canciones y le decían de manera o que era un extravagante o que comparsa que hoy en día pues nosotros consideramos pues que son magníficas o que recordamos perfectamente sus pasodobles y sin embargo pues en aquel momento pues no cuajaron. Con los jurados también se alegra y lo manifiesta también en su libro, no es que yo lo diga, que te estoy contando que lo dejó él escrito. Él se alegra de que esa relación con la prensa pues se mejorara, y llegara a la normalidad absoluta, de manera que ya pues
esa espinita se la quitó de en medio. Y luego, bueno, respecto al público, pues ya sabes también cuál era su concepto. Él considera que los aficionados están, no los aficionados, sino el mundo del carnaval está dividido en dos grandes sectores o grupos, ¿no? Chusma celeste y chusma profunda. Y a partir de ahí, pues lo que tenemos es el resultado de la lucha entre esas dos chusmas. Una es la ilustrada, la leída, y la otra es la iletrada, la que funciona sin pensar, no sé. ¿Y para quién escribía él? ¿Para las dos o para la profunda? ¿Para la celeste? No, es para su chusma celesta, obviamente. Es su chusma celesta, lógicamente. Claro. Él decía que la chusma profunda no iba a leer nunca sus libros, porque él contaba toda esta historia y decía siempre lo mismo. Dice, es que quien debe de leer mis libros no lee, dice, porque o no sabe leer o no entiende lo que lee. Sí. Y entonces, que era aquello también en aquellos primeros años, que tú te acordarás perfectamente cuando decía, no, es que no se entiende bien lo que Juan Carlos dice, porque cantan unas letras muy enrevesadas. Y claro, muchas veces eran más famosas las agrupaciones de Juan Carlos en verano que en febrero. Sí. La gente las empezaba a escuchar, empezaba a darse cuenta de lo que era aquello, de los matices, del doble sentido, de la riqueza lírica que ha tenido siempre Juan Carlos, de cómo manejaba el vocabulario, y decía, Dios mío, ¿esto qué? Igual no impactaba tanto al principio, pero luego después, pues decías, pero bueno, este tío... Arcángel, mira... No, sí, termina, porque Yo te iba a decir que yo escuché por primera vez a Juan Carlos en el 94 con Qué pedazo coro. Y recuerdo perfectamente que dije, aquí viene algo grande. O sea, yo ya vi que ese hombre, de hecho, tengo todavía guardada por ahí la cinta de cassette, no la de ese año, también ya el año que ya estás esperando, que vinieron los tintos, tú ya veías que ahí había nacido algo, Sí. Había salido alguien que iba... No, hombre, nadie adivino, pero sí alguien que iba a romper, en cierto modo, con lo que ya había. A mí me surge, leyendo el último libro, me surge una duda, ya vamos a ir terminando, pero tengo tantas cosas en la cabeza para seguir preguntándote. Me surge la duda si él realmente quería dejar el carnaval antes de su enfermedad, o él quería seguir. O sea, quiero decir, si no hubiera pasado nada, ¿qué Juan Carlos hubiéramos tenido en los siguientes años? Porque estaba en plena madurez creativa. La verdad es que estaba en un punto... 51 años tenía Juan Carlos. Pero él quería... Da la impresión, leyendo ese libro, de que él está hastiado y quiere buscar el momento para quitarse del medio. Yo no sé si eso era así, o él hubiera seguido con esa madurez y con ese talento ya desbordado y asentado de la manera en que lo tenía. Yo ahí no te sabría decir, porque ten en cuenta que ya los dos últimos capítulos los escribe, que es cuando ya ahí ya no sé, se manifiesta de manera muy negativa respecto a su continuidad. Esos capítulos los escribe cuando ya él sabe perfectamente qué es lo que tiene. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer después? Pues a lo mejor, mira, se hubiera dado un descanso. No te digo yo que no, pero que Juan Carlos se dio pocos descansos, a pesar de que salió asqueado, cabreado, y eso lo sabemos todos. ¿Qué descanso tuvo Juan Carlos desde que hizo la primera agrupación de autoría? Me estoy hablando ya en concurso, que no fueran las comparsas aquellas juveniles o el coro. Cuando él sale en el 94... Prácticamente nada, no descansa. No ha parado nunca. No ha parado. Paró, me parece que fue en 2014, que fue cuando se fue con los Ladrones, que con los Carapapa hizo aquella gira triunfal por Andalucía, y luego iba a parar tras Los Mafiosos, y de pronto surge La Guayabera. Correcto. Que él anuncia que la va a sacar ya en otoño, no me recuerdo cómo fue aquello. Entonces, fíjate tú que las veces que él... tras Los Millonarios, Arcángel.
La Guayabera fue tras Los Millonarios, ¿no? Los Millonarios, no hay que dicho Los Mafiosos, ¿no? Exacto, sí. Exactamente, en 2015 fue Los Millonarios, que fue el gran, un gran cambio además, que el legado que dejó ahí respecto a cómo debían de llevarse las comparsas, cuando se empezó a abandonar aquello del griterío, cuando se uniforman en cierto modo las voces, que hace además que se entienda mucho mejor la letra, es decir, hay una serie de recursos que se utilizan ahí y que marcaron época en el Carnaval de Cádiz. Totalmente. Y me he equivocado, he dicho Los Mafiosos, sí, Los Mafiosos son ¿qué sentiste? Otro primer premio. ¿Qué sentiste cuando lees por primera vez aquello de probablemente esto sea lo último que escriba en Carnaval? Eso tiene que ser muy duro. Muy duro, ¿no? Muy duro, porque eso a mí me lo escribe un Viernes Santo. Sí. Es decir, él se entera de la enfermedad el día 17 de abril del año 2015, 17 de abril, el diagnóstico, miércoles santo. Y cuando a mí me escribe que es cuando me manda el siguiente capítulo, porque yo aquello no me lo esperaba, porque tú estás escribiendo un libro y a ti te dan un diagnóstico como el que le dieron a él, que a mí ese diagnóstico me lo mandó por WhatsApp, ¿vale? El miércoles santo, y dice, acabo de salir del neurólogo, la peor de las noticias, y entonces ya me dice, pues, qué es lo que tiene, y mi sorpresa absoluta, dice, ahora mismo no estoy para hablar. Es que 2 días después me manda un mensaje de correo en el que me explica eso y me manda el siguiente capítulo. Ya. O sea, imagínate cómo te queda, y más sabiendo el alcance de lo que él tenía. Ya. Que se lo tomó con bastante optimismo, es decir, es como Juan Carlos afronta su enfermedad, es digno de estudio. Es digno de estudio porque este hombre, bueno, pues ya te digo que luego el lunes siguiente es que me manda el último capítulo. De un libro absolutamente maravilloso, recomendable, sí. Como todo lo que él escribió, que por cierto, ¿cómo valoras tú la producción literaria, no carnavalesca de Juan Carlos? Bueno, pues yo la producción literaria, pues para mí en este momento, pues es el autor carnavalesco que tiene una producción bibliográfica más amplia. Me refiero autor que trate sobre el carnaval. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, tenemos otro gran escritor relacionado con el mundo del carnaval, Miguel Ángel García Argüez. Miguel Ángel García Argüez es un gran escritor, tiene también novelas, tiene también poesía, libros o sea que es un señor muy amplio en su bagaje literario, pero que trate específicamente, es decir, ensayos que traten específicamente sobre el Carnaval de Cádiz, quien tiene es Juan Carlos. Sí. Miguel Ángel tiene también obras muy importantes y tiene además, bueno, novela, alguna Aguaviento, que consiguió un premio literario, es decir, que es muy bueno, pero me refiero que sean libros que traten ensayos específicamente el Carnaval de Cádiz como tal, es Juan Carlos. Bueno, pues totalmente recomendable. Y para terminar, Arcángel, me gustaría despedirte con una anécdota, o sea, que me contaras alguna anécdota simpática, graciosa, original, que recuerdas de aquel Juan Carlos que por lo que sabemos era un tío con mucha gracia también. O sea, no, sí. Juan Carlos era un tío muy gracioso, muy ocurrente, ¿no? Bueno, tiene muchas anécdotas, ¿no? Juan Carlos. Yo recuerdo, por ejemplo, que además él tenía unas salidas que eran muy llamativas. Yo recuerdo que una vez estábamos los dos, esperando que actuaran Los Ladrones en él, porque vendieron en un par de horas el teatro entero de Lucena y entonces sacaron una segunda sesión y estábamos entre la primera y la segunda haciendo tiempo, habíamos ido a tomar una Coca-Cola y se acercó uno a pedirle una foto, una persona, ¿no? Un muchacho. Y entonces el muchacho llevaba en la parte de atrás del móvil la bandera de España, pero entera, o sea, de esta cuando te pilla entera. Y entonces dice, Juan Carlos, ¿una foto? Dice, sí, claro. Digo, venga, la he hecho yo, no sé qué. Y Juan Carlos se dio cuenta de que venía la bandera de España y al despedirse dice, me he dado cuenta, nada más verte, que habías venido a ver la actuación desde el País Vasco. Y a mí me hizo mucha gracia aquello. Eso son salidas. De Lucena, ¿no?
Salida y tenía ocurrente. muchas salidas, era muy, muy recurrente y ahora me acordaba de esa, ¿sabes? Era muy recurrente, tenía muchas anécdotas y era una persona además que hablaba... si me permite voy a decir algo, no sé cómo puede sentar esto. Yo le pregunté a él que cuál era su relación, que esto en el mundo del carnaval siempre parece ser que interesa, pero yo le pregunté que cuál era su relación con Martínez Ares. Eso se lo pregunté yo la última vez que él estuvo en Lucena, meses antes de morir. Y se lo pregunté. Dije, oye, ¿tú cómo te llevas con Martínez Ares? Y me hizo mucha gracia la respuesta. Empecé a reír. Porque dice, yo con Martínez Ares no me llevo ni bien, ni mal, ni regular. Simplemente no me llevo. Y aquello también, aquella anécdota, pues no sé, me llamó la atención. Y digo, bueno, pero no te llevas, ¿qué significa? Y yo dije, bueno, vamos a ver, nos saludamos cuando nos vemos, tenemos una relación respetuosa. Y dice, pero bueno, dice, cada uno somos como somos. Y ahí quedó Sí. Pero aquello de simplemente no me llevo, me hizo mucha gracia cómo acabó. En fin, bueno, un grande, o sea, por cierto, hablando de esto de grande, y que ya con esto sí termino, cómo colocar y comparar autores, comparar épocas, aparte de injusto, es imposible, ¿no? Paco Alba, sí. Cañamaque, sí. Antonio Martín, el propio Martínez Ares. Pero claro, ¿cómo sitúas tú a Juan Carlos en ese Olimpo, ¿no? Porque vivió su época, marcó, yo creo que no solamente marcó a una generación, yo creo que la influencia de Juan Carlos es transversal, ¿no? Va desde el joven hasta el más mayor de los aficionados. Yo creo que consiguió, casi después de muerto todavía más, unificar a varias generaciones, ¿no? Entonces, bueno, la influencia en la historia del carnaval es enorme. Sí, su legado es enorme. Yo considero que, bueno, en este momento, pues lo que tú has dicho, ¿no? Es que, claro, no podemos comparar porque cada uno, pues, aporta lo que sabe, lo que puede a la fiesta, ¿no? Pero Juan Carlos yo creo que está un peldaño por arriba, entre otras cosas, porque Juan Carlos era una persona que tenía una formación universitaria, y eso se nota mucho a la hora de escribir. No quiere decir que no pueda haber autores que no tengan formación universitaria y no escriban bien. No es así, porque lo hay y ahí están. Pero sí es verdad que era una persona con una capacidad creativa, con una inteligencia, con un lenguaje muy irónico, muy incisivo, con un estilo de verdad muy original, que era capaz de conjugar, como hemos hablado antes, el lenguaje popular y el culto, que sabía encontrar matices en el vocabulario que usaba, que tenía una capacidad asombrosa, ¿no? para ser un gran autor. Y de hecho es lo que yo he contado antes, ¿no? ¿Cuál es el legado? Pues sus pasodobles se han convertido, muchos de ellos, en himnos del pueblo. Sus frases, algunas de sus frases exactamente igual, ¿no? Nos las podemos, creo, en la vida eterna de los carnavales, por ejemplo, ¿no? Que parece que es una tontería. Bueno, Pepe Pinreles ha sacado su banderola y la está vendiendo con aquello, ¿no? Pues es lo que digo, que su legado, y si hablamos con la gente joven, sí. Si hablamos con la gente joven, tú a lo mejor le preguntas por otros autores y tienen referencias pues minúsculas, Sin embargo, pues Juan Carlos sigue vivo. Su pasodoble. Hace poco me llamaba un antiguo alumno, porque ya es mayor, ¿no? Y me dice, mira, me ha dejado la novia, dice, ¿sabes con qué me estoy consolando? Digo, ¿con qué? Dice, con los pasodobles de Juan Carlos. ¿Dónde? Y me hizo muchas gracias, porque no es la primera vez que me ocurre, gente que utiliza esos pasodobles como terapia, como ayuda, se sienten identificados con ellos, ven que a lo mejor su pensamiento, que a lo mejor lo pueden ver raro o les cuesta encontrar su sitio en esta sociedad, pues se ven muy reflejados en él. Y yo conozco a muchísima gente así, muchísima, porque he sido profesor, tengo muchísimos antiguos alumnos y la verdad que flipan. Y estoy hablando de fuera de Cádiz, estoy hablando de gente que está a 300 kilómetros. Sí. Así que su pues capacidad
Su proyección es inmensa. Eso no lo han conseguido otros autores a pesar de su valía y de ser grandes en el Carnaval de Cádiz, muy grandes. Pero eso no lo han conseguido. Perfecto, Arcángel. Bueno, pues te doy 1.000.000 de gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia, tu amistad, tu cercanía con Juan Carlos Aragón y bueno, la vida es la que es, la vida sigue, pero bueno, lo que has dicho yo creo que es muy importante, ¿no? Entre todos mantener ese legado en la memoria y que cada uno le saque pues todas las enseñanzas y el jugo que pueda, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que está vivo y seguirá vivo durante todavía muchos años más. Arcángel, muchísimas gracias y nos vemos, tío. Gracias. Gracias a vosotros. Venga. Bueno, espero que os haya gustado este programa, este podcast sobre Juan Carlos Aragón, al igual que todos los que venimos realizando en esta primera temporada de El Carnaval Jamás Cantado, un autor, una época, que con tanto cariño, como he dicho antes, pues estamos haciendo aquí la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz, y en colaboración con CaixaBank, que nos presta ese apoyo que tanto necesitan las asociaciones de carnaval en este caso, ¿no? Y como tengo aquí a Óscar Álvarez, responsable de comunicación y relaciones institucionales de CaixaBank, y un auténtico enamorado también del Carnaval de Cádiz, en esta despedida de esta primera temporada, que bueno, que hemos terminado simplemente con los recuerdos, con el podcast de Juan Carlos Aragón, pero hemos hablado también de Paco Alba, de Antonio Martín, de Manolo Santander, de Tino Tobar, de Enrique Villegas y ahora de Juan Carlos. Los tenéis todos estos podcasts en las distintas plataformas y en nuestro canal de YouTube. Y como digo, teniendo aquí a Óscar, pues simplemente me gustaría que él fuera el que despidiera esta primera temporada. Óscar. Pues muchísimas gracias, Francis. La verdad es que he disfrutado muchísimo porque he tenido la oportunidad de acompañaros esta tarde en la grabación de este último podcast, que bien dices que es la primera temporada, porque... Bien. Ya lo he dicho públicamente, ¿eh? Totalmente. Además, sabes que estamos encantados de la colaboración que venimos desarrollando con la Asociación de Autores en los últimos años. No solamente es este podcast que creo que está teniendo una aceptación tremenda en los aficionados, porque nos está dando muchísimas pistas y nos está mostrando muchas cosas que desconocíamos del carnaval jamás contado, sino también todo el trabajo que venís desempeñando con los abuelos en la residencia de ancianos de Cádiz y de su provincia, que creo que es un proyecto maravilloso, y sobre todo el concurso de Mayor Lleno de Copla, que todos los años premia aquella copla de aquella agrupación que hace el mejor homenaje a nuestros mayores, y estamos muy contentos con lo que estáis haciendo. Así que larga vida al podcast, sí. Larga vida a Mayor Lleno de Copla y larga vida a nuestra relación que... Claro, sí, la relación, lo he dicho antes, que siempre es de agradecer, porque lo que buscamos, una de las cosas que se buscan siempre es la divulgación, ¿no? El poder compartir entre todos el patrimonio tan grande que tenemos aquí en Cádiz, en este caso, ¿no? Y siempre es bueno que todos podamos aportar desde nuestro punto y de nuestra posición, pues podamos aportar lo que podemos, ¿no? Entonces, bueno, CaixaBank lo está haciendo, súper agradecido, nosotros también lo que podemos. Así que nada, un saludo a todos, a todas. Óscar, muchas gracias a ti y a todo tu equipo, a CaixaBank, y nos vemos en la siguiente temporada. Gracias a todos. El Carnaval Jamás Cantado, con el patrocinio de CaixaBank.